Hola, bienvenidos a un nuevo video. Abordaremos el tema estados de agregación de la materia. La química es la ciencia que estudia la estructura, la composición, las propiedades y los cambios y transformaciones que sufre la materia. La materia es todo aquello que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio. Tiene masa, peso, volumen, inercia y se puede medir. La materia en la naturaleza se encuentra en diferentes estados de agregación. ¿Pero qué es un estado de agregación? Los estados de agregación son las formas como se encuentran agregadas las partículas. ¿Sí? En este caso pueden ser átomos, moléculas o iones en una sustancia o mezcla, según la energía que posean, y también depende de las fuerzas de unión que estas moléculas presenten. De forma natural, podemos encontrar 4 estados de agregación de la materia: el estado sólido, líquido, gaseoso y plasma. También existen otros estados de agregación de la materia que son creados en los laboratorios. Estos estados de agregación son artificiales. Tenemos el condensado de Bose-Einstein, el condensado fermiónico, el supersólido, los fluidos supercríticos, entre otros. Y vamos a iniciar hablando sobre las principales características de los sólidos. Los sólidos se caracterizan porque poseen forma y volumen definido. Esto es debido a que estas sustancias presentan una estructura ordenada de sus partículas. Además de ser ordenada, estas partículas están muy unidas entre sí. Esto ocasiona y provoca que los sólidos tengan forma y un volumen específico o definido. Como las partículas están muy unidas, los sólidos presentan altas fuerzas de cohesión. ¿Eso qué significa? ¿Qué es una fuerza de cohesión? Estas fuerzas son las que mantienen unidas a las partículas del mismo tipo. Es decir, son las fuerzas que mantienen unidas a las partículas de la misma sustancia. Y en el caso de los sólidos, estas fuerzas son muy altas. Precisamente, esta característica provoca que los sólidos sean rígidos, duros y resistentes. Los sólidos poseen energía cinética nula. ¿Eso qué significa? La energía cinética es la energía asociada al movimiento de las partículas. En un sólido, las partículas no se mueven. Su movimiento se reduce a una vibración. Por lo tanto, la energía cinética de estas partículas es nula. La energía potencial, por el contrario, es alta. ¿Por qué? Porque la energía potencial es la energía asociada o la energía que poseen las partículas que se encuentran en estado de reposo. Y si analizamos la estructura molecular de un sólido, podemos darnos cuenta que sus partículas están muy unidas entre sí y, por lo tanto, están en reposo. Es decir, la energía potencial de las partículas de un sólido es alta. Algo muy importante que presentan los sólidos: estos son incompresibles. ¿Esto qué significa? Que no pueden disminuir su volumen cuando se les aplica presión. Cuando yo quiero comprimir un sólido, lo único que voy a conseguir es deformarlo. Ahora vamos a hablar acerca de los líquidos. Los líquidos son otro estado de agregación de la materia que en nuestra naturaleza es muy común observar. De hecho, el líquido más abundante en nuestro planeta es el agua. 3/4 partes del planeta presentan este líquido. Los líquidos
no tienen forma. Es decir, todas las sustancias líquidas adoptan la forma del recipiente que los contiene. Estos sí presentan volumen definido. De hecho, pues tenemos recipientes de muchos volúmenes y normalmente los líquidos que consumimos, pues los consumimos en recipientes con determinado volumen. Los líquidos presentan fuerzas de cohesión más débiles que los sólidos. ¿Por qué? Porque como están más alejadas entre sí, las fuerzas de cohesión tienden a ser más débiles, ¿sí? Y eso provoca que los líquidos puedan fluir o se puedan mover o desplazar. Las partículas en un líquido pueden desplazarse unas sobre otras. A esta característica se le conoce como fluidez. Los líquidos son fluidos. Las partículas de un líquido presentan energía cinética, es decir, ya estas partículas pueden desplazarse y moverse. Recuerden que la energía cinética es la energía asociada al movimiento de las partículas. En un líquido, la energía cinética ya está presente. Mientras que la energía potencial es baja en comparación a la energía potencial que presentan los sólidos. ¿Por qué? Porque gran parte de las partículas, esa energía potencial la han convertido en energía cinética para poder desplazarse y fluir. Los líquidos también se consideran sustancias incompresibles. De hecho, estudios actuales han comprobado que los líquidos sí se pueden comprimir, pero esa compresión es extremadamente pequeña. Por lo tanto, podemos decir que son incompresibles. Una característica muy particular de los líquidos es que presentan tensión superficial. La tensión superficial no es más que una barrera de moléculas en la superficie de los líquidos, las cuales están impidiendo que algo entre dentro de esa sustancia. De hecho, lo podemos observar en las orillas de los ríos, de los lagos, cuando vemos que algunos animales se encuentran en la superficie caminando y no se hunden. Eso es debido a la tensión superficial. Los líquidos presentan adhesión o adherencia. ¿Qué es la adhesión o adherencia? Esa propiedad aparece debido a las fuerzas de adhesión que poseen las moléculas de los líquidos, ¿sí? Las moléculas de los líquidos presentan estas fuerzas, las cuales mantienen unidas a partículas distintas, es decir, de diferente sustancia. Como podemos observar en la imagen, se muestra una gota de agua sostenida en una hoja, ¿sí? Entonces, las partículas de la gota de agua son distintas a la de la hoja. Esta adhesión o adherencia se debe a estas fuerzas de adhesión que están participando. Los líquidos también presentan capilaridad. La capilaridad es otra propiedad que poseen los líquidos de adherencia, solo que adherencia o adhesión a las paredes de los tubos. Es por eso que logran subir y desplazarse por las paredes de los tubos. A continuación hablaremos sobre el estado gaseoso. Los gases no presentan forma ni volumen definido. Son sustancias que se mueven libremente. Por lo tanto, no presentan fuerzas de cohesión. Las moléculas se mueven en direcciones indefinidas y, por lo tanto, una no ejerce una fuerza sobre otra. Eso significa que los gases pueden fluir con facilidad, ¿sí? Esta fluidez se debe a que las fuerzas de cohesión son nulas. Por lo tanto, la energía cinética de los gases es muy alta.
Recuerden nuevamente que la energía cinética es la energía asociada al movimiento de las partículas y en un gas, precisamente las partículas se mueven libremente. Eso significa que la energía cinética que poseen es muy alta. Por el contrario, la energía potencial en los gases es nula debido a que las partículas se están moviendo, por lo tanto no se encuentran en estado de reposo y esta energía es la asociada a el reposo de las partículas. Los gases presentan una característica muy importante. Son compresibles. Los gases se pueden comprimir, por lo tanto, si se pueden comprimir, también pueden expandirse. La compresión y expansión se debe a que estas moléculas presentan fuerzas de cohesión muy bajas. Cuando nosotros incrementamos la presión en un gas, podemos lograr convertir ese gas en un líquido. Inmediatamente, cuando liberamos la presión, ese líquido vuelve a ser gas. Es por ello que los gases pueden estar contenidos en tanques, como por ejemplo el gas de cocina, los gases que se utilizan en la medicina, los gases que se utilizan para inflar globos en las fiestas, etc. Los gases son altamente miscibles. Miscibilidad se refiere a que estas moléculas se pueden mezclar con mucha facilidad. De hecho, el aire es una mezcla de muchos gases. El plasma es el cuarto estado de agregación de la materia, el cual se presenta de forma natural o de forma inducida. El plasma, por definición, es gas ionizado, es decir, es gas que se encuentra en forma de iones, cationes y aniones. Esto es debido al desprendimiento de los electrones de los átomos de estos gases. El plasma no tiene forma ni volumen definido. Fluye libremente al igual que un gas y abunda en el universo. De hecho, el plasma se encuentra presente en las estrellas, en el Sol, en las auroras boreales, en los rayos, en el fuego, en la lava de los volcanes, en las televisiones, en las lámparas, etc. El plasma, si se somete a campos magnéticos, puede formar estructuras definidas como rayos o filamentos. De hecho, se aprovecha esta característica para poder estudiar y entender el comportamiento de estos iones. El plasma es el estado natural de la materia con mayor energía e inestabilidad. De hecho, estas características permiten que el plasma emita luz de distintos colores. Por ejemplo, lámparas de neón, lámparas de argón, los colores de las auroras boreales, los colores de las estrellas, el sol, el fuego, el color de la lava, etc. El plasma en la naturaleza se puede originar de dos maneras: incrementando la temperatura o disminuyendo drásticamente la temperatura. Es por ello que existen dos tipos de plasma: plasma frío y plasma caliente. A continuación les muestro un resumen en este diagrama de toda la información que hemos revisado hasta el momento de este tema: los estados de agregación de la materia. Con esto finalizo esta exposición y los invito a darle like, suscribirse y compartir. Saludos.